si os parece, con el fin de que no se haga muy tarde, pues empezamos, lógicamente agradeciendo vuestra asistencia y, por supuesto, que al Foro por el Pensamiento por la iniciativa de tratar este tema tan importante para muchos y tan incómodo para otros, pero trascendental para las personas que lo protagonizan. Hoy tenemos aquí a Tom Hicks que nos va a ofrecer su experiencia personal, tanto profesional como personal, porque él es graduado en Trabajo Social por la Universidad de Leuven, en Bélgica. Es técnico de acogida en el Servicio de Atención Humanitaria, trabaja actualmente en CEPAIN, tiene experiencia como educador en barrios con riesgo de exclusión, con gitanos y en casa de acogida. Es voluntario de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón y es miembro del Comité de Ayuda Humanitaria en Murcia. Antes de entrar en el tema de hoy, queremos recordar o informar de que la próxima conferencia está muy relacionada con la de hoy y es en relación a la aporofobia, el rechazo al pobre, que el ponente es Emilio Martínez Navarro y está prevista para el día 22 de noviembre. Es con el fin de que si alguien no llega al final de la conferencia, pues que lo tenga presente. Hablando ya de Tom, con su trayectoria, pese a su juventud, pues nos va a dar a conocer su experiencia personal y profesional con las personas con las que trabaja en riesgo de exclusión, con su experiencia durante 6 años en Bélgica, pues ha tratado a grupos de todos los países, especialmente de África, y en Bélgica también nos comentaba que hasta incluso a los españoles nos tratan o nos han tratado como extranjeros y a veces hasta incluso les costaba diferenciarnos de los marroquíes. Pero esto es una idea del punto de vista que en otras latitudes pues tienen del que llega a su país creyéndose con el derecho sobre otras personas. A modo solo de introducción, decir que la suerte de haber nacido en un lugar del mundo no da derecho sobre el territorio. Sin embargo, hasta en el reino animal existe ese control por la supervivencia. En el ser humano adquiere un significado especial, puesto que la inteligencia que se nos supone y que nos sitúa a la cabeza del reino animal, a lo largo de la historia y en demasiadas ocasiones, ha puesto en duda esa dignidad que nos debería de diferenciar al ser humano del resto de los animales. Pero a lo largo de la historia, los flujos migratorios, que es el objeto de esta charla, pues han sido una constante. Desde su origen en el continente africano, nuestros ancestros comenzaron a expandirse a lo largo y ancho del planeta en busca de mejores condiciones de vida. Unas veces huyendo de la climatología adversa, otras buscando alimento. Lo cierto es que nunca hubo fronteras más allá de las que imponía el medio natural. Pero ya fue en la historia más reciente cuando las guerras entre los propios semejantes perseguían otros objetivos como la invasión del territorio, matando, destruyendo, aniquilando personas, semejantes pueblos, culturas imposibles de recuperar. Así que los flujos migratorios han ido variando en una dirección o en otra en función de estas razones. Unas veces colonizando desde Europa hacia África, América o Asia, o en la actualidad en sentido contrario.
Este flujo migratorio en el Mediterráneo ya existía en el siglo XVI y antes incluso, en sentido norte-sur, o sea, al contrario de lo que pasa hoy día. Pero es a finales del siglo XX, con la Conferencia de Berlín, cuando las potencias colonizadoras europeas se reparten el territorio africano con el objetivo de explotar las materias primas que la revolución industrial precisaba en Europa y exportar los productos elaborados a estos países. En las primeras décadas del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, este proceso de descolonización cambió el flujo migratorio en el Mediterráneo y fue cuando los que estaban en las colonias africanas regresaron a los países de origen, e incluso los países colonizadores favorecieron ese flujo a la inversa de sur a norte. Ese flujo migratorio se ha mantenido en mayor o menor medida hasta ahora, pero ha sido en la última década y como consecuencia de la crisis económica, la demanda de mano de obra fue decreciendo. Por otra parte, el empobrecimiento y los conflictos bélicos en África pues han propiciado la huida hacia Europa de gran parte de los magrebíes y subsaharianos en busca de la supervivencia. Y el conflicto sirio, que saldrá esta noche lógicamente a relucir, pues no ha hecho más que agravar esta situación y ha avivado unos sentimientos xenófobos, independentismo, el racismo y la ideología de ultraderecha que ha avivado también unos tópicos sobre la inmigración que hoy es el objetivo de esta charla, desmontar esos mitos de que la inmigración pues nos quita lo que creemos con derecho. Entonces ahora nos plantearemos sin duda unas dudas sobre la capacidad de acogida de los países receptores, los canales irregulares de tráfico de personas, el papel de la Unión Europea respecto a las demandas de asilo y refugiados, la responsabilidad europea en las causas que originan los procesos migratorios o la labor de las organizaciones no gubernamentales o cualquier otro de los temas que podéis plantear esta noche. Entonces le vamos a dar paso a Tom, que nos va a exponer, como ya he dicho, su punto de vista y personal, y a continuación pues vosotros tendréis la palabra. Buenas tardes, yo soy Tom, estoy aquí a través de Oxfam Intermón, donde trabajo como voluntario en el equipo de movilización social, y me han invitado aquí para hablar sobre una realidad. Se habla muchas veces de una crisis, pero yo prefiero utilizar la palabra realidad de las personas desplazadas, la persona que buscan refugio, la persona que se ven obligadas de desplazarse. Y me gustaría empezar con una imagen que me ocurrió una vez. Vamos a imaginarnos que vivimos en un rascacielos en Estados Unidos, en Nueva York, en el último piso. Tenemos una vista preciosa y tenemos una terraza muy bonita. Y de nuestra terraza podemos ver que el vecino justo enfrente también tiene una terraza. Y si estimamos, creemos que podemos llegar, si saltamos, podemos llegar ahí a esa terraza. Ahora, si saltas mal o si pasa algo mal, pues caes para abajo y te mueres. Ahora vamos a imaginarnos qué tiene que pasar en tu piso para que vas a tomar el riesgo de hacer ese salto. De broma no lo vas a hacer porque es demasiado peligroso. Tiene que ser que el piso está en llamas o hay alguien en el piso que te quiere matar. Tiene que ser que ya muchos días no has comido y sabes que si te quedes ahí te vas a morir. Así que
yo creo que ese dilema de voy a saltar o no es un dilema que tiene mucho de la persona inmigrante, un dilema de voy a tomar el riesgo de hacer un salto con tanto peligro, y si el salto me sale, aunque sea un poquito mal, aunque hay un poco de viento o justo al final dure un poco, puedo caer. Pues este dilema tiene mucha gente que busca refugio, que vienen aquí como migrantes. Y son unas cuantas las personas que tienen o que se ven obligadas de abandonar su casa. Hablamos de 65 millones de personas. No son las personas que llegan aquí, no son las personas con que estamos trabajando aquí o las personas de que hablamos cuando vemos en la noticia que hay una crisis de inmigración, porque no se habla de un número de 65 millones de personas. Entonces, ¿dónde está toda esa gente? Eso es lo que quiero, bueno, sobre lo que me gustaría hablar hoy. Y la primera pregunta es ¿por qué huyen? ¿Por qué toman el riesgo de hacer el salto de un piso al otro? Y creo que se puede distinguir dos grupos principales. Un grupo es el grupo de los refugiados, que son personas que huyen de conflictos, de violencia, de persecución, de una situación política, una situación, una persona que tiene una orientación sexual que no está reconocida en su país y se ve obligada de salir de su país. Es un grupo reconocido y protegido por ley. Es un grupo que conocemos todo cuando hablamos sobre Siria, cuando hablamos sobre zonas de conflicto, estamos hablando sobre refugiados. Pero por supuesto, estos no son todas las personas que huyen. Hay un grupo muy grande y muchas veces un poco olvidado ni siquiera tiene un nombre tan fijo, yo lo llamo de los migrantes, aunque los refugiados también son migrantes, pero como no tenemos que poner un nombre, vamos a nombrarlo los migrantes. Esos son las personas que huyen por razones económicas, medioambientales, por problemas personales, porque su situación ya no se puede mantener. Este grupo no está reconocido, no está protegido, se refiere a ellos como inmigrantes o sin papeles, o bueno, hay muchas palabras bastante más feas, pero es un grupo muchas veces un poco olvidado en toda la discusión en toda esa realidad. Primero vamos a ver al primer grupo, al grupo de refugiados, y aquí tengo un mapa que encontré en Wikipedia con todos los conflictos que se están desarrollando en ese momento en el mundo. Hay, tristemente, una leyenda de colores donde el más rojo oscuro son conflictos donde hay más de 10.000 muertos cada año, y amarillas son los conflictos donde hay menos de 100 muertos al año. Yo creo que este mapa, como suele pasar con Wikipedia, no es completo. Hay algunos conflictos que igual no provocan tantos muertos, pero sí que provocan una situación que no se puede mantener. Miro, por ejemplo, a la zona Rif de Marruecos, miro a Guinea-Conakry, donde hay una junta militar, miro a Costa de Marfil, bueno, miro a muchos sitios que yo creo que faltan un poco en ese mapa, pero creo que el mapa sí que nos da una imagen bastante correcta, sobre todo ahí en el centro de África y en las zonas de Afganistán, Pakistán y Myanmar o Birma. Bien. Y aquí he puesto un ejemplo del doctor Denis Mukwege, una persona que últimamente salió mucho en el periódico, porque bueno, es una persona que ganó el premio Nobel por tratar a más de 3.500 personas, mujeres y niñas víctimas de abuso sexual,
justo en una zona donde se usa hasta el abuso sexual como una arma de guerra, en un conflicto que está en Congo. Pues esa persona ha ganado un premio muy merecido, pero leí un artículo muy interesante en un periódico belga, porque soy de Bélgica, y en ese periódico o en ese artículo hablaba un periodista que está muy especializada en la zona de Kivu, del este de Kivu. Y explica que hace 20 años estaba hablando con el primer ministro de Bélgica de Paul Kagame y el grupo rebelde RPF, que el gobierno de Bélgica, por lo visto, estaba apoyando a ese grupo de rebeldes. ¿Por qué? Dijo ese periodista al ministro de Bélgica. ¿Por qué estáis apoyando a esa persona que claramente no tiene ideas correctas? Pues dice el ministro, por lo menos trae estabilidad, trae tranquilidad a la zona. Como tiene una manera muy rígida, seguramente no va a traer seguridad a esa zona. Y los muertes, pues se refiere a las muertes como collateral damage, como decimos en inglés, como sí, víctimas que no se podía evitar porque el resultado es mayor que las víctimas. Pues doctor Denis Mukwege ha referido muchas veces a justo ese conflicto, un conflicto donde el gobierno de Bélgica, pero claramente también todos los países europeos y los países, bueno, en general, han apoyado mucho a un conflicto que ahora se nos está yendo de las manos. ¿Y por qué digo eso? Ahora estamos todos aplaudiendo para el merecido premio, pero muchas veces olvidamos de pensar del simple hecho que nosotros tenemos nuestra influencia en una gran mayoría de los conflictos, sea razones políticos, intereses económicos, pero muchos de esos conflictos van vinculados en alguna manera a cosas que hemos instalado nosotros. Ahora vamos a mirar al otro grupo, el grupo de los migrantes, millones de personas se trasladan cada día por razones económicas, tanto dentro del propio país, cuando una persona o familia decide trasladarse de un pueblo rural a una gran ciudad, como cuando optan de irse a otro país. Pues eso es una realidad que vemos mucho y que está un poco en la zona perdida. La migración, yo creo que se puede distinguir en dos grupos. Un grupo de migración económica. Eso no significa que esa persona de momento no encuentra trabajo. Eso no significa que está un poco en una situación un poco más difícil y tiene que aguantar algunos años de recortes. Esto significa que es una persona que ha trabajado o no está trabajando y tiene la seguridad que no va a seguir trabajando, que no va a salir de su situación, que ni esta persona, él o ella, va a salir de su situación, pero también su familia está en la misma situación. Y la familia de esa familia, y más lejos, es un grupo enorme de personas que tienen la seguridad que no van a salir de su pobreza. Y es una pobreza profunda, una pobreza de hambre, de no poder conseguir comida, aunque estudias no vas a encontrar trabajo, no vas a encontrar un trabajo medio digno. Eso es un grupo grande que como técnico de acogida lo veo todos los días, y veo todos los días que hay más y más de esas personas que llegan, que han perdido un padre o una madre, y que siguen estando en esa misma situación de pobreza. Otro grupo, y también existe, y de vez en cuando yo creo que intentamos también cerrar nuestros ojos para esto, pero la migración ecológica también es una migración real,
son personas que por causa del cambio climático se ven obligados de salir de su región. Son personas que han vivido siempre de la agricultura y que de repente ven que no hay lluvia, que hay sequía y que su cosecha se muere o su ganado muere y que igual han vivido siempre de una pequeña parcela y que esa parcela ya no existe. Por lo cual se ven también obligados de moverse. Entonces, bueno, yo creo que estos dos grupos se puede luego distinguir de los migrantes. Luego hay por supuesto, hay mucho más, pero creo que son dos grupos que se puede ver claramente. Ahora, ¿hacia dónde huyen? Pues igual hay algunas personas que no quieren convencer que huyen todo a Murcia o huyen todo a Europa. Y seguramente hay también personas que hasta quieren convenceros que huyen todo a Ciesa. Pero esto, de momento, no es la verdad. Y justo por el dilema que os he presentado al principio. No huyen todo aquí porque la ruta es demasiado peligrosa. La mayoría de los desplazamientos ocurren en el mismo país o a países vecinos. ¿Por qué? Pues primero, la ruta es muy peligrosa. No solo cruzar el mar, pero también cruzar un desierto, también cruzar muchas zonas de guerra, muchas zonas donde hay grupos terroristas, pero también porque cada uno tiene un vínculo con su país. No tiene ganas de salir. Y siempre van a tener ese vínculo con su zona. ¿Cuántas personas españoles se refieren a su pueblo, aunque viven ya 20 o 30 años fuera de este pueblo? Cada persona tiene sus raíces en algún sitio y siempre va a tener este vínculo con esa zona. Para dar un ejemplo de los desplazamientos que ocurren en el mismo país, tengo aquí un mapa de los desplazamientos de los sirios, que claramente es un ejemplo de los refugiados, de personas reconocidas, personas que viven en una zona de guerra y que huyen de una guerra, de un peligro de muerte por una guerra. Y según el país, en marzo de 2016, bueno, un número grande de sirios buscaron refugio en sus países vecinos. Y aquí se ve claramente que fueron sobre todo a Turquía, Líbano, Jordania, Irak, y luego algunos vinieron a Alemania, Suecia, Holanda, veo también Serbia, pues, pero es un número muy pequeño comparado con el número que han buscado refugio en sus países vecinos. Y es una realidad que vemos que se repite en todos los países, que el riesgo de hacer todo el viaje hacia un país occidental muchas veces no es lo que la gente quiere. Quiere seguridad, huirse de su situación para poder volver y huyen a países vecinos para no estar demasiado lejos. Luego, también los migrantes también se desplazan y también se desplazan principalmente a países vecinos. Aquí tengo un mapa interesante que muestra las rutas principales que la gente utiliza para huir. No es que siempre llegan a su punto final, no es que huyen de Costa de Marfil para llegar a Inglaterra como si seguimos la flecha, bueno, sí, llegaremos a Inglaterra. No es así, huyen hasta un punto donde piensan que su vida es sostenible, que su vida no está en peligro. Muchos de ellos terminarán en ciudades grandes de Argelia o Libia o Marruecos. Algunos toman el riesgo de cruzar el mar, otros se quedan por el desierto y encuentran trabajo y no ven la necesidad de salir.
Así que, como hemos dicho ya muchas veces, y no lo puedo decir suficiente, la mayoría de los desplazamientos ocurren a zonas vecinas, a países vecinos. Y ahora me gustaría poner un poco también, bueno, son muchos datos que escuchamos mucho, y yo creo que es muy importante que este supuesto éxodo, que lo ponemos un poquito en perspectiva. Porque hay algunos que nos quieren convencer que el problema mayor de estos años son las personas migrantes. Yo creo que la realidad no es tan negro, tan peligroso. En 2015, unos 900.000 personas refugiadas e inmigrantes llegaron a Europa en 2015. Y es el año en que más personas han huido de momento, de todos los datos que tenemos. Esto supone el 0,1%, un promedio de población de la Unión Europea. Así que no es el 5%, el 8%, el 10%. Estos porcentajes son reales en algunos países, pero se habla entonces de la migración total, de muchas veces hasta de segunda, tercera generación de migrantes. No se puede comparar, y esto también lo puedo decir con experiencia, una persona marroquí de tercera generación con una persona que llega de Cai, de una zona de Mali donde apenas donde vivían de agricultura. En España acepta unos 15.000 personas, y son 3 personas por cada 10.000 habitantes. Y he hecho un cálculo rápido, y en Ciesa no os tenéis que preocupar porque serían unos 10 personas para Ciesa. Yo creo que con la primera línea teníamos suficiente. El número no es tan elevado que muchas veces nos intentan de decir. Los últimos 3 años también el número de personas llegadas a través del Mediterráneo ha disminuido. Del último año, de 2018, no tenemos datos, por supuesto, porque todavía estamos en ello, pero se nota que las rutas son peligrosas y que la gente no le vale la pena hacer el riesgo y de ir tan lejos de su zona vecina. Ahora, estoy aquí a través de Oxfam, así que yo creo que es muy importante que os doy también un poco de información de lo que hacemos nosotros de Oxfam. Primero, Oxfam hace proyectos en países vecinos, también apoyamos proyectos en Europa, y lo más importante, lo que estoy haciendo ahora, provocamos un poco de movilización social. Proyectos en países vecinos. Pues aquí he puesto otro mapa que me ha llamado mucho la atención. Ahora mismo hay un conflicto en la zona noroeste de Nigeria, un conflicto con el grupo terrorista Boko Haram, que yo creo que ha llamado o ha salido mucho en los periódicos cuando secuestraron una gran cantidad de niñas. Pero bueno, es un grupo muy activo, un grupo que hace muchas cosas y hay mucha población que está de momento huyendo de ellos. ¿Y a dónde huyen? Como hemos dicho varias veces, huyen a Níger, huyen a Chad, a Camerún, unos 2 millones de personas huyen a zonas dentro del país, de Nigeria. Y Oxfam está activo en esa zona. Es una captura de pantalla de la página de Oxfam de internet, y ahí podéis, por supuesto, leer mucho más sobre lo que estamos haciendo. En Nigeria hay sobre todo campamentos de refugiados, campamentos de tiendas para que las personas puedan huir a una situación, digamos, más o menos digna, una situación que es bien para que no se mueren inmediatamente. Y ahí trabajamos o
facilitamos mantas, plástico para construir refugios, mosquiteras, fogones para cocinar, bueno, una gran cantidad de cosas. También información y apoyo a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y explotación. Y esto lo hacemos en varios sitios, tanto en Níger como en Chad, como en Camerún. Tenemos proyectos de ese estilo. Y la fuerza de Oxfam en estas zonas son tres cosas, pero van vinculados. Es el agua, la higiene y el saneamiento. La foto, por supuesto, la elegí porque se ve que el agua tiene mucha importancia en todo el trabajo que hacemos en zonas de emergencia. El agua es muy importante porque en muchas zonas donde se junta mucha gente con poca higiene, pues el agua es la primera cosa que se contamina y luego es el mayor razón que la gente se pone enfermo, por lo cual es muy importante de asegurar pozos o envases seguros de agua. En higiene, también trabajamos en higiene, la posibilidad de ducharse, de lavar la ropa, porque otra vez son maneras en que las enfermedades se pueden pasar. Y el saneamiento, protección contra enfermedades, también información sobre todo el tema, para asegurar que los campamentos no serán sitios donde tuberculosis se desarrolla o otra enfermedad se desarrolla. También hacemos proyectos en Europa, por ejemplo en Italia, Grecia, Macedonia, Serbia y también aquí en España. En Italia, yo creo que sobre todo, yo creo que está conocido que tenemos algunos campamentos de tienda en Italia, en Grecia, pero también distribuimos artículos de primera necesidad, asistencia legal, lo cual es muy importante. Una persona que llega aquí a la frontera muchas veces viene sin información y son muy vulnerables a estafas, a mafiosos, por lo cual es muy importante que lo asistimos en el tema legal, y apoyo psicológico, que es muy importante. En Grecia también apoyamos en campos de refugiados, proporcionamos agua, refugio, ayuda y también protección. Y aquí en España, Oxfam apoya algunos proyectos también de acogida y proyectos de información para las personas migrantes. Aquí tengo una imagen interesante que viene de alguna frontera. Y cuando una persona, como estaba diciendo antes, cuando llega a una frontera muchas veces viene poco informada. Y por eso es importante pues, que trabajamos en la información para asegurar que hacen todo lo paso necesario para, si es el caso, asegurar que piden asilo político y bueno, en esa manera que todos sus derechos estarían defendidos. Y como último, hacemos proyectos de movilización social. Aquí he puesto una acción que hicimos en frente de la Universidad de Murcia, que fue muy interesante. Fue una caja en que la gente se podía sentar y vivir un rato o tener una experiencia en la situación en Lago Chad, una zona que también está muy afectada por Boko Haram, por sequía y por una gran cantidad de migrantes de países vecinos también. Y en esa manera ahí hemos intentado de informar a la gente de lo que está pasando en Chad, un país que está muy olvidado. Yo creo que la mayoría de la gente no sabe que en Chad hay en ese momento algún conflicto, alguna dificultad. Manifestaciones, charlas, trabajar con los jóvenes, trabajar con los mayores. Intentamos de estar en muchos sitios, estamos muy presentes en las redes sociales
para asegurar que los temas como este no se pierden de la vista. Muy bien, eso más o menos lo que yo os quería contar desde mi experiencia de Oxfam para dar una imagen de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy dispuesto aquí para cualquier pregunta. Es vuestro turno. Cualquier duda, pregunta, punto de vista que queréis comentar, pues aprovechad. ¿Ya? ¿Qué perspectivas tienen los que viven en los campos de refugiados? Perspectivas de futuro. Sí, muy buena pregunta. Yo mismo nunca he estado en estos campos. Yo creo que en este momento los campos de refugiados, la vida en esos campos está muy duro. El agua muchas veces, aunque las ONG intentan de hacer su trabajo ahí, pero muchas veces el agua está contaminada, hay muchas enfermedades. Y luego hay un peligro muy grande. Leí ya hace mucho, pero un artículo que explicaba el peligro de ir de tu tienda al fuente de agua, porque ahí había, en el mismo campo de refugiados, bandillas de gente trabajando o intentando de robarte, o hasta violencia y volando mujeres o abuso sexual. Así que bueno, la imagen no es alegre, pero yo creo que un campo de refugiado, la base de construir un campamento de tiendas es el hecho que debe ser para una temporada, no debe ser una casa para el resto de la vida. Y muchas veces cuando el conflicto se resuelva más o menos, o cuando empieza a mejorar la situación, las personas intentan devolver a sus países de donde vienen. Y por desgracia sí que se ve algunos conflictos, como el conflicto de Palestina, donde los campos de refugiados empiezan a ser más bien casas, pues más bien nuevas ciudades que soluciones temporales. Así que qué perspectiva tiene, yo creo que depende mucho de cada conflicto y del tiempo que tarda el conflicto a solucionarse. Y bueno, yo creo que siempre intentamos o esperamos que sea una solución lo más temporal posible. Si me permite, yo voy a dar mi experiencia con el conflicto saharaui, porque por desgracia en el mapa, como tú bien has dicho, no aparecía. En el Sáhara, en la antigua colonia española, pues son ya casi 40 años viviendo en esa parte del desierto argelino completamente inhóspita. Cuando huyeron de la guerra, pues huyeron a esa zona del desierto como refugiados, pensando lógicamente que iba a estar durante un periodo muy corto de tiempo, pero son ya casi 40 años. Las condiciones lógicamente dependen de un sitio y otro. Cuando depende la mayor parte de la ayuda internacional, pues son muy utilizados. Cuando un conflicto quiere, y yo conozco más el tema del Sáhara, pues que se olvide, pues lo primero que hace es ir reduciendo las ayudas para que la gente pues se vaya. No hemos hablado de las rutas, porque muchas veces no pueden salir lógicamente de una forma regular, pero tienen que escapar de alguna manera, tienen que sobrevivir.
y una de las formas es esa, ir reduciendo la ayuda humanitaria para que huyan, se busquen la vida, pues concretamente el conflicto saharaui pues lo tiene más fácil, pues aquí en España pues todo el que se ha podido buscar la vida pues no ha regresado a los territorios ocupados. ¿Por qué? O sea, a los campamentos, porque allí la supervivencia es casi milagrosa. En cada sitio, lógicamente, reúne unas condiciones muy distintas, pero un campo de refugiados es inhóspito. La experiencia, por ejemplo, de Joaquín Sánchez, el cura, que tengo un contacto bastante personal y ha estado en los campamentos sirios, pues vamos, la falta de esperanza en un futuro pues es demoledor. Y desde luego en un campo de refugiados la esperanza de futuro pues por desgracia no depende de ellos, sino del exterior, de los intereses tanto políticos, económicos, de todo tipo que puedan haber en resolver un conflicto que en la mayoría de las veces se utiliza para intercambios poco limpios, por no decir otra palabra. A ver, sí, tú primero ahora. Vale. Que yo desde siempre, como uno de mis propósitos en mi vida era irme de voluntariado a África, a Asia, pero se está hablando últimamente mucho del síndrome de Salvador Blanco y de que hemos romantificado un poco ese voluntariado y que al final un poco siento que es un poco lavado de conciencia, porque en el fondo sabemos que la mayoría de los problemas que tienen es por culpa del sistema de vida que llevamos aquí en Europa. ¿Crees que se está mercantilizando este sistema de voluntariado? Gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante. Y bueno, yo creo que cualquier voluntariado, yo creo que cada voluntario tiene que pensar por sí mismo por qué hace su voluntariado. Y un voluntariado que es por protagonismo, por desarrollar a ti mismo, puede tener razones para sentirte bien o para hacer algo bien para el mundo. Y yo creo que un voluntariado solo para desarrollarte, para sentirte bien, igual no es la buena razón de hacer un voluntariado. Puede ser parte, por supuesto, pero tiene que ser crítico a lo que vas a hacer. Yo creo que la cantidad de pozos construidos en África que no se mantiene, que está colapsada, es muy grande y yo creo que siempre hay que pensar en por qué hago esto y qué es el resultado de lo que estoy haciendo. Eso no significa que no hay que hacer voluntariados. Yo creo que hay que informarte muy bien con quién lo haces y cómo trabajan. Por desgracia, creo que todavía hay organizaciones que trabajan a través de paternalismo, de vamos a ir a ayudar a los pequeños pobres porque lo necesitan. Y te va a sorprender porque te vas a encontrar con mucha gente que está mejor informada que tú sobre la situación y hablo de experiencia, por supuesto. Pero siempre hay que pensar qué puedo hacer yo para apoyar a ese sistema. Y yo sí creo que es muy popular, es muy de moda, casi para decirlo así, hacer un voluntariado. Es poco de moda estar crítico con lo que estás haciendo. No deja eso ser un freno a perseguir tus sueños, sino, digamos, justo el combustible para hacerlo, la razón para hacerlo,
pensar de manera crítica a lo que quieres hacer y en qué manera va a ayudar a la organización, a la población con quien está trabajando. Bueno, yo ante todo quiero dar las gracias a Oxfam y a los voluntarios por la labor que hacen, porque sé que efectivamente no llegan a todos los millones de desplazados que hay. Ahora, no obstante, quería exponer un problema que es en la Europa relativamente rica, que se vive bien y que además es muy solidaria. Hay un movimiento populista a la derecha que efectivamente ve un peligro en la migración. Lo ve incluso, que yo no comparto con ellos, pero sí, es una preocupación que pueden tener. Y es que antes has expuesto, hay 900.000 emigrantes en Europa el año pasado. Y entonces, esto bueno, ahora ya se escucha, ¿no? Hay 900.000 emigrantes en Europa en un año. Entonces, claro, la población europea son aproximadamente 500 y pico millones. Sí, que la población europea son 500 y pico millones. Entonces es un 0,2%, es mínima. No se nota, bueno, no se nota, pero claro, eso es en un año. Si sigue este ritmo, en una década sería ya un 2%, con otro más, que es que efectivamente la población, es decir, emigrantes, sobre todo la islámica, es muy prolífera, es decir, tiene muchos hijos. En una palabra que pensando en 10 o 15 años, en vez del 0,2 será a lo mejor el 3 o 4, incluso en Inglaterra está un 4 o un 3 y pico por ciento. Entonces ya empieza a ser ya muy significativa. Y conste que yo comparto que se pueda asimilar. También el problema es de que hay cierto tipo de inmigración que es difícil de integrar. Aquí en España, por ejemplo, también tenemos una inmigración relativamente fuerte de países del Magreb. Se integran poco, e incluso tienen muchos hijos. En fin, no es malo porque en realidad esto efectivamente tiene la cosa un poco el europeo y el español, que son un poco prolíferos. Normalmente en España, si no viniera gente de fuera, la población disminuiría. Y incluso hay ciertos trabajos que están ya seleccionados para personal migrante que si no vinieran sería difícil que el campo se mantuviera. Y entonces yo veo que aquí hay un peligro, que es lo que realmente el populismo europeo dice que no tanto, y limita mucho la entrada demasiado. Y lo que efectivamente es un problema serio, aparte del problema ya físico de que lleguen mal, que hay que ayudarlos, pero otros problemas que pueden crear dentro de una o dos décadas. Voy a parafrasear un poquito la pregunta, si le parece bien, para la persona que no la ha escuchado. Entonces, si entiendo bien, su pregunta es muy interesante lo que he dicho yo sobre la cantidad, que no es para tanto, casi para decirlo de esa manera. Es interesante que lo digo, pero si esperamos 15 años, 20 años, eso sí que va a ser un número muy elevado. ¿Y cuál sería mi respuesta en esto? Más o menos por ahí va su pregunta, ¿no? Sí, puede ser a lo mejor importante, no en 40 o 50, a lo mejor en 10. Sí. Puede ser importante, incluso actualmente en algunos sitios va tomando ya cierto carácter. Sí. Es interesante y siempre es una cuestión que siempre tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando sobre esa realidad. Yo creo que desde mi punto de vista, creo que el problema no es si lo podemos mantener. El problema es más bien que la situación se está presentando. No es una cosa que de un día a otro podríamos cambiar. Las personas en ese momento están huyendo de sus casas porque no tienen otros remedios. Y ahí tenemos nuestra propia influencia. Hay todavía muchos acuerdos con países africanos en que ellos exportan sus productos,
y no tienen ningún beneficio. Las empresas, como hay una norma muy importante en los impuestos, que solo se pagan los impuestos en un sitio, que no se puede pagar en dos sitios, pues los impuestos se pagan en el paraíso fiscal, que sería Luxemburgo, Holanda, Bélgica o algún país de una isla. Y de esos impuestos no va nada o va una cantidad muy poca al país de donde viene el recurso mismo o de donde viene el trabajo. Entonces, mientras que mantenemos este sistema, yo creo que las personas van a seguir saliendo. Entonces, yo personalmente estoy consciente de que lo que estamos haciendo con las casas de acogida, con los proyectos de acoger las personas, con toda nuestra labor, debe ser también algo temporal. Como hemos dicho antes de los campamentos, debe ser algo que podemos aguantar ahora, pero no debe ser un proyecto de 15 años. Es un conflicto, como el conflicto de Palestina, como el conflicto de otras zonas, que deberemos solucionar y donde tenemos nosotros nuestra propia responsabilidad. Entonces, si queremos evitar que esto se nos vaya de las manos, tenemos que pensar también en lo que estamos haciendo nosotros. Y mientras tanto, creo que sí que es importante que guardamos la humanidad, que guardamos la conciencia que esas personas están tomando un riesgo enorme y que no le podemos dar la espalda, que no le podemos decir, mira, no podéis entrar y tenéis que aguantar esa situación difícil. Yo creo que es una pregunta o una respuesta doble. Hay que solucionar el conflicto, pero hay que seguir luchando para una solución lo más digna posible. Oiga, ¿se oye? Simplemente, sin menospreciar todos estos señores que usted ha tratado y está tratando, de migrantes y refugiados. La pregunta que yo haría por mí, por todos los ciezanos, con respecto a lo que ha dicho usted, que tocaría ciezar unos 10, simplemente, sin usted informar algo en cuanto a sanidad, todos aquellos que integran cuando se vienen para acá, ¿qué control se tiene? Y gracias. Los que vienen para España, por ejemplo, con la fiesta de españoles, simplemente. Sanidad. Sí, sanidad, ¿no? He entendido bien que las personas, si hay un control médico en la persona que entran. Pues de mi experiencia laboral, puedo decir que yo personalmente veo una diferencia entre el año pasado y ese año. El año pasado, la mayoría de las personas que acogemos tenían un informe médico o una revisión médica, sabíamos si tenían cualquier cosa, tenían un análisis de sangre y tenían todo ahí controlado, digamos. Y veo una diferencia con este año, que veo que cada vez menos y menos personas vienen con un reconocimiento médico. Más personas llegan con enfermedades como sarna o con tuberculosis o cosas así. Hay poco reconocimiento médico, hay poco estudio médico que se hace con ellos. Así que yo creo que sí que es una cuestión muy importante, muy interesante, que tenemos que hacernos todos los días, asegurarnos que las personas que seguimos defendiendo su derecho a, por lo menos, una protección sanitaria, y también a las personas que están trabajando con ellos, pero segundo también las sociedades donde llegan, que no vamos a importar enfermedades que hemos podido eliminar hace muchos años. A ver, yo a lo mejor creo que no me hace falta micro, no hace falta, ¿no? Vale. Quizá voy a hacer una reflexión un poco utópica, pero en base a las reflexiones que cada persona libremente manifiesta, ¿no? Creo que el problema no está en el número de personas que vaya a ir, que aumente,
sino en el miedo a que aumente, porque creo que el problema no es ese, sino no saber compartir un espacio entre culturas, no saber gestionar. Creo que todos los conflictos abiertos son por intereses al final de un tipo o de otro, entonces aunque sea un poco utópico, el miedo no debería ser a cómo me van a invadir o voy a tener que compartir espacio con otras personas, al final el espacio no es mío, sino a qué tipo de educación o qué tipo de valores estamos proveyendo con qué sistema para que al final, en resumen, la conciencia y el miedo sea compartir espacio con otras personas, ya no en base a algo de, no sé, como que es mío o no, en un lugar, un espacio, sino al miedo a compartirlo con otras culturas, con otras personas, en vez de enriquecernos, básicamente. Una cuestión yo creo que también muy interesante, siendo de Bélgica, un país donde tenemos una experiencia de unos 70 años de migración y de un nivel hasta que hemos importado a italianos, a españoles, a turcos, a marroquíes, entre ellos, a trabajar en las minas en unas zonas de Bélgica. Y justo esto, esos 60 años o 70 años han servido mucho en aprender justo sobre lo que me está contando, sobre esta idea que llamas tan utópica y que yo creo que no es muy utópica. Es un labor de buscar un equilibrio entre el miedo de estar invadido, que es un miedo que yo creo que es poco real, y buscar un lugar para esas personas, por supuesto. Sí, y es verdad que he trabajado con personas de la segunda o tercera generación, como dice el señor aquí, que hacen niños, que es lo normal, y me di cuenta que sí, que son jóvenes de 15 años, 20 años, van buscando muchísimo a una personalidad. ¿Qué soy? ¿Soy marroquí? ¿Soy belga? ¿O soy de Lovaina? ¿O qué soy? Y trabajando con ellos se da cuenta que sí, que es un trabajo muy importante, que se sientan parte de la sociedad. Y tanto miedo que estamos desarrollando solo nos va a dar problemas en el futuro. Si siempre le vamos a ver a un grupo lejano, un grupo diferente, pues provocamos nosotros que la integración no va a funcionar. Si intentamos de darle un espacio, de respetarlo y de aceptarlo, ellos van a hacer lo mismo. A mí me gusta dar el ejemplo. Yo soy de Bélgica, soy un inmigrante, para decirlo como es, y mucha gente me ha dicho que estoy bien integrado, así que acepto que soy una persona, un ejemplo de buena integración. Pero yo en mi casa, la comida que hago yo no es una olla, un guiso, un asado de pollo, no hago esas cosas, hago cosas belgas. Así que muy integrado no estaré. Y yo pienso en neerlandés, bueno, dependiendo en el sitio donde estoy, pienso en neerlandés, así que no voy a la iglesia, confieso, que no voy a la iglesia, así que igual no me he integrado. Es un pensamiento que tenemos que hacer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la integración? ¿Qué queremos de la gente que hablan con Hacho y Ico o que hacen su esfuerzo a participar en la sociedad? Y yo creo que si hacemos un debate honesto, creo que una gran mayoría de las personas migrantes, tanto yo como una persona de Guinea-Conakry, tanto una persona de Asia, cada uno va a intentar de integrarse de su manera, pero son pocos los que rechazan a la sociedad en que están viviendo. Perdona, yo desde luego que comparto plenamente, y lo decía al principio, el derecho sobre el territorio es que no debe de existir por haber nacido en un sitio y en otro, pero
pocas veces nos planteamos si el motivo por el que viene, lógicamente es por necesidad, pero si los países europeos, si las multinacionales, si los intereses económicos que tienen en los países de origen explotando los recursos naturales, tendrían necesidad de buscarse la vida fuera. La mayoría de las veces los países a donde vienen pues tienen multinacionales explotando sus recursos, dejando contaminación, bueno, pues miseria, y huyen precisamente hacia los países que la están provocando. Bueno, usted me ha quitado a mí la pregunta, o sea, lo que yo quería decir, pero bueno, precisamente era sobre lo que habla en esta comisión. Ok, ¿se oye ahora? Bueno, se me adelantó, pero mi pregunta va relacionada sobre esto. Yo creo que ahora mismo estos problemas que estamos viendo y las posibles soluciones son a corto plazo porque son necesarias, sobre todo teniendo en cuenta los refugiados, o sea, los perseguidos. Pero el problema que yo veo es, también existen los migrantes, que son los que vienen aquí por otros motivos, que esos sí que se podría solucionar con lo que acaba de decir usted. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿es que ya se ha tirado la toalla de exigirle a los países occidentales que lo que tienen que hacer no es ya solo recibir ni refugiados ni migrantes, sino ir a sus países y resolver los problemas económicos allí para evitar que todos estos problemas sigan aumentando y aumentando y aumentando? Como dice bien este señor, no sé el nombre ahora mismo, vienen porque allí no pueden. Entonces, no es que han tirado ya la toalla de presionar a todos los países occidentales para que eso no suceda, sino que sea allá, en sus países de origen, donde se les dé las condiciones necesarias. Esa es mi pregunta. Teóricamente está muy bien esa. Realmente está lejos de la realidad. Ninguna multinacional se vaya a Centroáfrica a poner una industria con mano de obra nativa, ¿no? A lo que va. Mientras que el mundo occidental sea el capitalismo el que rija, nadie vaya a hacer obras de calidad, será puntualmente una vez de pantalla. Sí, pero esa... Estados Unidos no va a poner grandes industrias en México, Nicaragua, Honduras, porque no lo hace, para que no haya migración. Eso hay que, es una solución que mentalmente es muy bonita, pero la realidad choca que no pensamos. Yo creo que entiendo su punto de vista, pero creo que no estoy de acuerdo, porque si miramos a ejemplos como India y Asia, sobre todo Asia y también Corea del Sur, son dos países o tres países en que justo está pasando lo contrario. Hace unos 20 años yo en mi clase tenía una niña adoptada de Asia del Sur, Croacia del Sur, Corea del Sur, perdón, justo porque vivía en la pobreza pura, y ahora es uno de los países más desarrollados de la zona. Igual con China, es un país que está creciendo enorme, donde poquito a poco los sueldos se están ajustando a un sueldo más o menos digno, y que sí que hay empresas que están interesadas en esa zona. Pero también estoy de acuerdo con usted que es muy necesario que buscamos una manera más digna de tratar un continente entero que hemos tratado muchísimos años, y yo siendo de Bélgica el primero que hemos explotado. En Congo, un país que por la historia de mi país conozco bastante, todo el sistema ferrocarril se ha construido con un simple fin de transportar todo al puerto en un
punto muy, muy lejano del país, aquí, bueno, creo que voy a poner, bueno, ahí en el país, y todo el ferrocarril está construido para exportar todo, pero si quiere ir del este del país al oeste del país no puedes, porque no hay ferrocarril, no está previsto en que va toda la riqueza fuera del país. Es una realidad que todavía existe. El ferrocarril no ha cambiado porque es bueno, no hay dinero para invertir tanto en un sistema de ferrocarril y no se va a hacer. Y estas cosas, eso ya son digamos, profundamente las injusticias que se han instalado en África. Pero las injusticias las seguimos instalando. Por ejemplo, con estos dichos acuerdos de impuestos en que un multinacional enorme no paga impuestos Zambia es un buen ejemplo de esto. Zambia, donde hay una riqueza enorme de algunos metales, los que explotan perdón, estos recursos no pagan impuestos en Zambia, y si lo tenían que hacer, pues tienen tanto poder que van a decir al gobierno: mira, lo siento, pero no lo van a hacer. Entonces es una injusticia que hemos plantado tan claramente que es tiempo de empezar a luchar y de no tirar la toalla y salir a luchar para asegurar que África, para nombrar un continente que por fin puede conseguir a solucionar su propio problema económico. ¿Piensa que es una utopía entonces lograr eso? La realidad, yo quería decir eso, que no debemos de ser ilusos. La realidad es así de injusta, pero hay que combatirla. Sí. Hay, por ejemplo, un ejemplo que has puesto muy bueno. Sí, sí. Lo pasa. De todas formas, solamente yo, por cambiar un poco la perspectiva, estamos un poco pesimistas. Tú que trabajas con la... Soy un poco raro, ¿no? Sí. Robótica. ¿Se me oye bien así? Sí. Vale, entonces perfecto. Con la gente con la que trabajas, ¿qué perspectiva tienen ellos de lo que nosotros hablamos? Es decir, ellos ven la tele, tienen Facebook, tienen Twitter y ven las mismas noticias que nosotros, y el panorama lo ven igual. ¿Cómo lo perciben ellos? ¿Cómo se ven ellos a sí mismos? Sí, gracias por la pregunta. Por desgracia no voy a poder cambiar el tono a algo más optimista, creo. Muchas personas que llegan aquí llegan con una ilusión muy grande de cambiar su vida. Además han viajado con una cantidad de mafiosos, lo llaman el autotaxi, y han llegado aquí con una ilusión que es casi imposible. Y por desgracia, como técnico de acogida, tenemos la tarea de explicarles que todo lo que les han contado contiene mucha mentira, y que la vida aquí no va a ser muy fácil, y que aquí el dinero no se cae del cielo, porque por desgracia las personas que se dedican o los mafiosos, para llamarlo así, que se dedican a transportar a las personas, pues sí que les informan de esa manera, que aquí va a ir todo fácil, todo gratis. Así que al principio sí que caen yo creo que la gran mayoría caen en una desilusión bastante grande. Pero luego sí que consiguen, y ahí sí que vamos un poco en el optimismo, de encontrar una manera de vivir. No han venido para estar aquí sentados en una silla y aprovechar un poco el sistema. Si hay una idea falsa, yo creo que es esta. No han venido para aprovechar la seguridad social. Son gente luchador que tienen mucha ganas de trabajar, y trabajar en sitios que he escuchado yo aquí, muy indignos, donde pagan 2 euros por hora, donde tiene que laborar 15 horas aquí en España.
15 horas seguidas, pero ¿quién se va a preocupar de ellos? Porque no tienen ni papeles ni derecho de trabajar, y si dicen que quieren más, pues el jefe les dice hasta que le están haciendo el favor de dejarle trabajar. Así que están tomando ellos el riesgo de, bueno, contratarlo no se puede decir, pero de dejarle trabajar. Así que, bueno, son personas que vienen con unas ganas de trabajar que son ilusionantes y sin miedo de trabajar en cualquier ámbito, sea la fruta, en la construcción, en cualquier sitio. Así que yo creo que, y así sí que hay un tono optimista, si invertimos, si no tendríamos miedo de invertir un poco en justo ese colectivo, a que se forman como constructor, como agricultor, como cualquier cosa, ahí tenemos un potencial económico brutal que igual puede solucionar otros problemas, como, para nombrar uno, pensiones. Dos preguntas, pero creo que usted está esperando mucho tiempo. ¿Se me oye? Ahora. ¿Se me oye? Sí. A ver, yo quería, más que una pregunta, hacer una reflexión. España en el 39 hubo una inmigración tremenda. Eran refugiados porque huían de la guerra y huían de la represión que sabían que venía. Huyeron. Y ahora, y después, en el año 60, y lo digo porque mi padre fue de los pioneros que no se iban en una patera, pero se iban en un tren chicharra, en unas condiciones miserables que tardaban para llegar de aquí al sur de Francia, pues tardaban 3 días, porque si pasaba un convoy mercantil que mandaba alguien, pues bueno, había que pasar horas y horas con el tren parado para que pasara el mercantil. Pero, por ejemplo, y así, bueno, mi padre se fue. Mi padre tuvo suerte, encontró trabajo enseguida que se fue. Se dejó aquí en Abarán, se dejó a una mujer y a una niña de 4 meses, yo. Tuvo suerte porque enseguida encontró trabajo en Francia, en el sur de Francia. Pudo venir a por nosotras y allí nos encontró trabajo. Mi padre, su obsesión fue siempre volver. Nosotros al final estábamos en un país que no éramos, nosotros sí estábamos integrados porque estábamos escolarizados, nos criamos, mis hermanos nacieron allí, tuvieron su vida allí, en su adolescencia, pero mi padre, su obsesión era volver a su tierra, como tú has dicho, a sus raíces, volver aquí. Y nosotros, era curioso, porque bueno, fuimos español de merde, fuimos español de mierda, españoles de mierda. Los árabes eran aún peores, lo pasaban aún peor, porque a nosotros lo único que a mí, por ejemplo, me delataba mi nombre, Pilar, pero mi hermano se llamaba José era un nombre corriente, mi hermana Jocelyn, o sea que no eran nombres, no te delataban, pero si te llamaban Mohamed, te llamaba Fátima, te llamaba, por eso te delataba, y el color de tu piel también, evidentemente. Entonces ellos también lo pasaban muy mal y estaban en la escuela muy marginados y nos trataban pues de aquella manera. Nosotros en el mejor de los casos éramos, como he dicho, españoles de mierda. No obstante, digo, mi padre tuvo suerte que trabajó con un patrón, tuvo suerte, estuvimos 20 años porque él se empeñó en que quería volver, nos inculcó a nosotros que volvíamos y volvimos. ¿Y qué pasó? Nos fuimos a tierra extraña y volvimos a tierra extraña. Estábamos en tierra de nadie, no teníamos nuestros lugares, ya no teníamos amigos, no teníamos vida, nuestra vida estaba allí ni estaba aquí, o sea que era tremendo. Entonces a mí ahora me duele mucho que mi país, los españoles, con una ley de memoria histórica de la que presumimos, de la que nos llenamos la boca, que hagamos esas críticas a toda esta gente y a todas estas personas, que son personas. Digo, yo digo, como tú has dicho, no son tantas las que tienen que venir. Simplemente se trata de darle una oportunidad de vida, que sea, como tú has dicho también, se quedaron muchos, que bueno, tengo amigos que allí se quedaron,
y allí están de por vida, pero ahora son de tercera, cuarta, de quinta generación. Y ahora hay un problema mucho más grave, que hay una extrema derecha que los está masacrando y que están floreciendo y están creando en ellos una semilla que está floreciendo, y además que creo que no hace falta que lo diga, en todos los países está cada vez más relevante. Y si en España ese partido aún no está con un nombre tal, bueno, pues en Francia sí, el Marine Le Pen, el otro, bueno, el austriaco por otro lado, o sea que todos los países tienen sus pequeños núcleos de extrema derecha, que eso a mí sí es lo que me preocupa, ¿no? Y que podamos otra vez volver a repetir historias que supuestamente tenían que estar superadas. Más o menos era eso lo que quería decir, que creo que es muy importante y que se nos olvida. Y me duele mucho cuando veo, bueno, ahora que en el Facebook, en el internet, hay tantos comentarios, cosas muy desagradables y muy feas. Por ejemplo, cuando te ponen una foto de que, bueno, en el contenedor una bolsa de comida que han tirado. Bueno, pues vale, pues a lo mejor tú sabes, esa persona a lo mejor no tiene butano para coger los garbanzos. Se le has preguntado si tiene butano para coger el garbanzo. Le han dado potito y lo han tirado. Le has preguntado si el potito, esa mujer a lo mejor no se fía, si es musulmana, no se fía de lo que lleva el potito y no se lo va a dar a su hijo porque se ve que lleva cerdo. Y no se lo va a dar. Consúltaselo, pregúntaselo y averigua. O sea que creo que hay mucho que es un tema. A mí me duele por eso, porque lo he vivido en mis carnes, lo he sufrido, lo he vivido en vivo y directo. Y sigo teniendo muy buena relación, porque para mí Francia está en mi alma y la siento como mía. Y cuando voy, sigo teniendo muchísimos, por suerte, muchísimos amigos allí. Y cuando voy a mi casa, lo siento como tal. Y eso, que a mí, yo quería poner de manifiesto eso, ¿no? Esa frustración y ese dolor de que mi país sea capaz de tratar a esas personas así, cuando nosotros lo hemos sido, en un pasado que no está tan lejos, hace solamente por 50 años, no hace más. Entonces, pues eso. Y luego también somos muy hipócritas, porque África en concreto, lo hemos dejado, cuando lo hemos saqueado, lo hemos dejado ya, bueno, con todas sus riquezas saqueadas, ¿no? Porque África estaba repartida entre todos los países europeos, prácticamente. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias por esa reflexión. A ver, enlazando con lo que acaba de comentar Pilar del problema de la xenofobia, que una de las principales preocupaciones que veo es que debido a la falta de solidaridad un poco en el tema del reparto, luego de la inmigración, una vez que ya están aquí, se suelen concentrar en determinadas áreas. Y entonces ya empiezan a sufrir muchas veces el rechazo ese de la población, porque ya efectivamente son muchos concentrados en pocos sitios. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué tendríamos que hacer o cómo exigir a nuestros gobiernos que se cumplan las cuotas de reparto? ¿Para qué sirve tanta reunión en la que se asignan unos repartos para distribución precisamente para facilitar la integración si luego a la hora de la verdad ningún país lo cumple? España, desde luego, lejísimo. Sí, yo creo que es una pregunta que muchos de nosotros compartimos, ¿no? Y yo creo que lo único que podemos hacer, si seguimos creyendo que hay una democracia, es importante que seguimos votando y seguimos manifestando y hacer manifestaciones para que estén conscientes del hecho de que a nosotros sí que nos importa, que no es una cosa que sale de vez en cuando en el periódico, sino que es una cosa que sí que vive en la población. Bueno, una grata sorpresa, compañero, encontrarte aquí esta noche. Igualmente. Y gracias, me encanta la exposición. Bueno, un par de reflexiones. Primero, en torno al tema de la identidad y demás. No existen inmigrantes de segunda ni de tercera generación. Debemos de creernos esto ya. Somos españoles, somos búlgaros, una persona que nace aquí, porque su color de piel es diferente, porque
no es un inmigrante, ha ido al colegio con el hijo del vecino. O sea, este es el discurso que tenemos que empezar a elaborar en la sociedad civil. Otro elemento, hay un refrán que probablemente más de uno de nosotros conoceremos y que yo suelo a veces utilizar para cuando hablamos de la integración y los distintos modelos de integración en la sociedad, ¿vale? Donde fueres, haz lo que vieres. ¿Nos suena este refrán? ¿Alguno de nosotros o alguna de nosotras? Pues este refrán tiene muchos matices. Tiene un carácter instrumental. A veces dices que puede ser útil llegar a un lugar, pero la intimidad, cocino comida belga, ¿no? Este tipo de cosas que están ahí. Bien, debemos de tener claro que en la integración hay distintos modelos y lo que no podemos pretender es que las personas asimilen nuestras costumbres, que las personas vivan en espacios estancos dentro de un determinado barrio por colectivos y se digan hola y adiós y ya está. No, lo que tenemos que plantear es lo que decía la compañera utópica de aquí atrás, que es la interculturalidad, ¿de acuerdo? La interculturalidad es el único modelo que va a permitir que nos desarrollemos, que crezcamos como sociedad y que haya crecimiento. Y una última cuestión que me gustaría apuntar y va al hilo del empleo, ¿no? Y esto va un poco de desmontar mitos, me parece la temática de esta noche. El migrante está demasiado estigmatizado en cuanto a su cualificación. Esto debemos desmontarlo ya. O sea, quien viene es quien tiene un capital cultural que puede rentabilizar. Vienen abogados, vienen juristas, sociólogos, psicólogos, politólogos, etc. Son personas que vienen con un capital humano, un capital educativo que quieren rentabilizar aquí, que efectivamente están trabajando en el invernadero elegido aquí en el campo de Cartagena o están cogiendo limones sin contrato, pero también estas personas están y vienen como refugiados, pero también como inmigrantes económicos. Sí, muchas gracias, Diego, por esa reflexión también. Sí, y quiero añadir a la lista pescadores que saben perfectamente cómo va la pesca. Añadir a la lista, bueno, muchísimas personas que vienen muy bien formados. Para terminar eso con una anécdota, hace 2 semanas fui a recoger un grupo en el puerto de Almería y bueno, el viaje de Almería hacia Murcia, pues teníamos que pasar por varias zonas de Murcia. Y justo la última zona, bueno, ya estaba de noche, estaba con 3 personas que iban a venir a nuestro sitio, a nuestro servicio. Estaba hablando con uno de ellos y me dice, yo he estudiado geología. Le he dicho, anda, entonces te habrá gustado el viaje. Y me dice, desde luego, porque me empezaba a hablar sobre geología, de unas zonas que ha visto, unos colores de arte. Muchas veces, efectivamente, como dice, tenemos la idea que vienen algunos pobres que vienen a aprovechar de nuestro sistema, pero lo que olvidamos de pensar, bueno, primero, es el salto tan peligroso que hacen, que no será solo para jugar un poquito, pero también que son personas que muchas veces son muy bien formados y saben perfectamente de lo que hablan. He trabajado con gente que tenía muchas ganas de organizar proyectos que en su país también han organizado proyectos, han estado trabajando en la universidad y he aprendido mucho de ellos. Así que bueno, el mito efectivamente de que son algunos pobres que vienen aquí a aprovechar es un mito que espero que esta noche sí que hemos roto y que ya podemos luchar para las personas con posibilidades y con capacidades. Muchas gracias. Por último, recordar lo que hemos dicho al principio, que la próxima ponencia de Emilio Martínez será por la aporofobia, el miedo al pobre, el rechazo al pobre. Así que muchas gracias y hasta la próxima.